En principio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como función al Consejo Nacional Electoral, en este caso al Poder Electoral, organizar los partidos políticos, ¿no? Ciertamente hay una norma que ha sido muy famosa porque es una norma del año 1965, que es la Ley de Partidos Políticos, que tuvo una reforma en el 2010, pero la única reforma que tuvo fue la inclusión de un capítulo de la responsabilidad de los parlamentarios. Ahora bien, ¿qué sucede? La norma señala que todas aquellas organizaciones con fines políticos que no obtuvieron el 1%, ¿no?, en el proceso electoral, aquí habla del periodo constitucional y nosotros hemos tomado como referencia las parlamentarias, igualmente en el 2010 tomamos como referencia en las parlamentarias, entonces las organizaciones deben ir a un proceso de renovación. No es la primera vez que en Venezuela se hace un proceso de renovación. En el 2011 tuvimos un proceso de renovación. Para renovarse, para verificar que ellos son un partido nacional. Sí, fíjate, es bien importante, incluso cuando tú haces referencia al tema jurídico, una vez que tomamos como referencia la Constitución, la norma, la Sala Constitucional en su sentencia establece 5 pautas. Yo quiero colocarle como pauta un poco para que entendamos, ¿no? Porque le hablamos no solamente a las organizaciones políticas, sino a los ciudadanos, los venezolanos y venezolanas. ¿Qué estableció la sentencia? 1, la prohibición de la doble militancia. 2, que en esta renovación exclusivamente renovarían las organizaciones políticas nacionales. 3, utilizar el sistema biométrico. 4, todas aquellas organizaciones políticas que no obtuvieron el 1%, en por lo menos en mínimo en 2 entidades, el último proceso nacional, deben ir a la renovación. Y 5, aquellas organizaciones políticas que no fueron a un proceso electoral, que no fueron con su tarjeta al proceso electoral, debían renovar. Entonces, me parece que es bien importante. Es el caso de la oposición, ¿no? Porque ellos fueron con la tarjeta de la llamada Mesa de Unidad Democrática. El partido de la Mesa de la Unidad fueron con una sola tarjeta y desde luego, entonces, todas esas organizaciones que no fueron en ese proceso electoral con su tarjeta también debían renovar. Rectora, si ellos hubiesen ido con su tarjeta y hubiesen sacado el número de votos en 2 estados, ¿no hubiesen tenido la necesidad de ir a este proceso de renovación? Es correcto. Toda aquella organización política que cumplió con el 1% en mínimo en 12 entidades, no tuvieran en este momento que estar en un proceso de renovación, e incluso los que hubiesen ido a su proceso electoral con su tarjeta y hubiesen también obtenido el 1%, no estuvieran en el proceso de renovación. Por eso es que hoy en día tenemos 62. ¿Quiénes están renovados en este momento según esas últimas elecciones del 6 de diciembre? Es correcto, tenemos 5 organizaciones legitimadas en estos momentos, que es el PSU, que es el partido LAMU, que es el partido Puente, el partido UPP y ¿Cuál es ese UPP? Esa es una organización que viene... ¿Qué pasó con esta organización? En su momento él no fue un proceso electoral, pero el Consejo Nacional Electoral, en el momento que tenía que hacer la publicación de ese partido para ir al proceso electoral, no se hizo en el momento y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral, tomando en consideración esa decisión del Consejo Nacional Electoral, entonces pasan ellos a formar parte de las organizaciones políticas. Bien. Y inscribió en ese partido y va a haber entonces ese proceso de impugnación. En ese caso, ¿cuál sería el proceso a seguir de una persona que aparezca en un partido donde no quiere estar? Por supuesto, fíjate, en principio está el link, te buscas en el link si aparece, si ese no fue el partido que tú tuviste la manifestación de voluntad, harás una impugnación ante la oficina regional y nosotros verificaremos ciertamente si procede o no esa impugnación. Ahora, si los partidos no consiguen el número de firmas en estos 2 estados,
para ser un partido nacional, ¿qué va a suceder con esos partidos políticos? Perfecto. Tomando esa misma pregunta, yo quiero decir lo siguiente. Fíjate, los partidos solamente deben buscar el 0,5% en cada uno de los estados. Ojo, la norma señala que si usted no pudo obtener el 1% en el proceso electoral, vas a un proceso de renovación. Esta es tu segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque yo te digo que ahora vas a buscar menos, imagínate, menos militantes, el 0,5% en 12 entidades que la escoges tú como organización con fines políticos. Ejemplo, el CNE no le dice, usted tiene que buscar en este estado. No, tú escoges cuál es el estado. Incluso, ejemplo, voy a poner un ejemplo, en Amazonas tú debes nada más tener 512 militantes para cumplir con la meta en el estado de Amazonas. Ahora, si tú no cumpliste con las 12 mínimo, 12 estados, tienes que ir a un proceso administrativo de cancelación de la organización con fines políticos. Debe ser el ente rector atendiendo un llamado o unos lineamientos del gobierno nacional o del partido de gobierno quien venga entonces a cerrarle las puertas a los partidos políticos. El CNE está incumpliendo con su mismo horario, con el mismo plan de trabajo, y aquí tiene que haber una paralización de ese proceso, aquí tiene que haber una discusión. Una democracia sin partidos no es democracia, y hoy el gobierno quiere hacer en Venezuela, quiere, además de todo el secuestro de las instituciones, quiere acabar con los partidos políticos. Sencillamente las cosas se han hecho arbitrariamente, se incorpora una máquina, no abren otra, no le dan credenciales a algunos testigos. Es un poco tratar de desmotivar para la validación de los partidos. Sin embargo, se lo hemos hablado a todos, esto es parte de una lucha. Es fundamental de que todas las organizaciones políticas hagamos, como lo hemos hecho, una sola voz, en el sentido de exigir mejores condiciones. Es muy poco el tiempo que está dando el Consejo Nacional Electoral. Y el gobierno lo que pretende con estas fechas tan cortas, donde hay una serie de obstáculos, una serie de requisitos que estoy seguro va a ser muy difícil para la renovación de los partidos políticos. Lo que está buscando el gobierno en todo caso es ilegalizar a todos los partidos políticos. Para que haya democracia, hoy no la hay en Venezuela, deben haber partidos políticos fuertes, deben haber partidos políticos organizados, evidentemente legalizados. Que lo sepa la región, que quieren ilegalizar a los partidos en Venezuela por la vía de los hechos. Lamentablemente quieren detener el crecimiento de los partidos que han venido creciendo en oposición. La jornada no fue una jornada sencilla. Lo anunciábamos previamente y lo pudimos constatar a lo largo de estas 48 horas. Los obstáculos estuvieron ahí, las arbitrariedades fueron muchas. Señora Tibisay Lucena, le pedimos, le exigimos, de una vez por todas dejemos la guachafita, que son 5 días continuos, que son 3 días, que son 2, que es mediodía, que es la asamblea, que es el TCJ. No, señor. Exigimos de una vez por todas cronograma electoral claro. Cronograma de referéndum claro. La operación Morrocoy no pudo contra la voluntad del pueblo. La operación Morrocoy no pudo contra el resteo de miles de venezolanos. El proceso se ha desarrollado absolutamente normal. Comenzamos a las 8:03 de la mañana. Todo ha sido perfecto. Queremos destacar públicamente la actitud institucional de los funcionarios del CNE. Se han portado como dice la Constitución, se han portado como dice la ley electoral, se han portado como dicen las leyes. Y aquí ha venido la militancia de Voluntad Popular a validar el partido de Leopoldo López. Y que incluso por los números del Consejo Nacional Electoral, ya ellos mismos reconocen que logramos la meta en más de 12 estados en todo el país. Existen las máquinas desplegadas en todos los estados del país. Están ahí en las sedes de los consejos electorales regionales y simplemente tienen que recibir la orden de la rectora Tibisay Lucena y del directorio de este Consejo Nacional Electoral para poder ser habilitadas y facilitarle al elector poder ejercer su derecho de validar ante el Consejo Nacional Electoral. Tuvo el CNE la capacidad de aperturar más máquinas y creemos y celebramos esta pequeña apertura del CNE y así exigimos que como ya a esta hora hay más de 800 máquinas desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional, no entendemos por qué quieren activar solo 390. Ya todos sabemos que tenemos el 1%. El mismo CNE emitió un informe técnico donde lo dice. Gaby,
habla de una pequeña apertura del CNE, de las mesas para que la validación de las firmas de Voluntad Popular. Bueno, Voluntad Popular y Vanguardia Progresista son dos de los partidos políticos que han acudido a este proceso de validación, pero llama la atención las contradicciones. Por un lado dicen que el CNE pone obstáculos, por otro lado dicen que esto estuvo bien el proceso. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en las primeras jornadas de este proceso de validación, rectora? Sí, bueno, en principio yo estoy muy orgullosa de verdad de pertenecer a esta gran familia del Consejo Nacional Electoral, porque definitivamente este proceso es inédito, porque por primera vez en la historia de Venezuela se está utilizando el sistema biométrico para el registro de la militancia en un proceso de renovación, y donde un proceso que ha sido cuestionado, ya llevamos, gracias a Dios, 2 semanas, donde las mismas organizaciones han validado nuestro proceso, y yo quiero felicitar a esas organizaciones que han validado el proceso convocado por esta institución que es el Poder Electoral. Pero son las mismas organizaciones que tuvieron críticas en algún momento. Sí, por eso me alegra mucho, porque fíjate, si realmente el Consejo Nacional Electoral, como mencionaron algunos de ellos, y digo algunos de ellos con mucho respeto, porque yo creo que nosotros a veces tenemos que diferenciar entre aquellas personas que han propiciado la desestabilización, el atropello hacia nuestros funcionarios y otras organizaciones o miembros de unas organizaciones que han llamado a la participación en este proceso de renovación. Aclarando ese punto, sencillamente quiero felicitar realmente que han ido a participar en este proceso, que han legitimado nuestro proceso, porque definitivamente es la profundización en la democracia en Venezuela, porque esta es una manera de profundizar en un proceso democrático. Entonces, bueno, sencillamente aquellas personas que descalificaron el proceso fueron a la renovación, lograron en estos momentos, digo en estos momentos porque debe venir un proceso de cruce de la doble militancia, porque cuando menciono esto, la persona que un sábado se inscribió en una organización con fines políticos y el próximo fin de semana fue a otro partido y se inscribió en otro partido, ¿qué sucede? Que la que queda como registrada es la de el último fin de semana, porque la válida es la última voluntad. Entonces, desde luego, lamentándolo mucho, ha sido un proceso, gracias a Dios, que hemos facilitado las organizaciones con fines políticos, pero bueno, este fin de semana, lamentándolo mucho, hubo algunos hechos, unos atropellos contra nuestros funcionarios del Consejo Nacional Electoral, y yo quiero aprovechar este momento. ¿Pero fueron focos o fueron múltiples? No, fueron algunos focos en el estado Sucre, Zulia, Miranda. ¿Y qué tipo de hechos exactamente ocurrieron? Sí, con mucha responsabilidad quiero asumir algunas personas de Voluntad Popular, por eso quiero decir, algunas personas de Voluntad Popular fueron direccionados contra nuestro personal, de presionarlo, decirle palabras incorrectas, amenazarlo. Y yo quiero hacer un llamado. Este es un proceso tan hermoso donde lo que estamos haciendo es llamar a la participación de las organizaciones con fines políticos. El personal del Consejo Nacional Electoral en estos momentos lo que está es coadyuvando al proceso. Es una disposición de la militancia ir ese día a inscribirse en la organización con fines políticos. Las organizaciones con fines políticos tienen todo el derecho de llamar, de hacer un llamado público, de hacer su campaña, pero siempre respetando a nuestros compañeros del Consejo Nacional Electoral en cada uno de los puntos. ¿Usted ha sentido temor porque sean agredidos algunos de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral? Es que no ha sido la primera vez. De verdad,
yo estoy hablando de un acto importantísimo para el Consejo Nacional Electoral como es la renovación, pero tengo que decirlo, no es la primera vez que nosotros hemos sido atacados, nuestras horas han sido atacadas, hemos denunciado esos ataques que se han hecho contra las oficinas regionales en algunos procesos electorales. Entonces, bueno, hacemos un llamado al respeto a la institucionalidad, al respeto a nuestros compañeros que también son venezolanos y venezolanas, que son padres de familia y madres de familia también. Rectora, el Partido Comunista de Venezuela ha hecho una acotación que parece interesante, tomando en consideración que el año pasado, sobre todo, se denunció el asesinato selectivo en Venezuela, como el asesinato político, y hay varios asesinatos, digamos, relativamente famosos, por llamarlo de alguna manera, o muy conocidos en la opinión pública, como el caso de Robert Serra, que han ocurrido. Ellos dicen que podría significar esta publicación de los listados un problema de seguridad para el Partido Comunista de Venezuela y para sus militantes. ¿Qué respuesta institucional le tienen ustedes al Partido Comunista? Sí, bueno, yo en principio, primero soy muy respetuosa de las decisiones de las organizaciones con fines políticos y sus declaraciones, porque en fin son organizaciones con fines políticos. Ahora, ciertamente el Consejo Nacional Electoral no va a publicar los nombres de los militantes, va a tener una aplicación temporal para que la persona con su número de cédula se localice si ciertamente está inscrito en el partido que desea o fue utilizado su nombre y fue inscrito en un partido el cual él no deseaba estar allí. Es decir, nosotros no vamos a publicar la militancia de las organizaciones. Pero quiero decir, la ley de 1965 en el artículo 12 señala que toda organización con fines políticos, su nómina debe ir a las gobernaciones de cada uno de los estados para que el secretario de gobierno pueda dar la información de cualquier militante en ese estado para que se verifique si estaba inscrito o no en ese partido. Ojo, una ley que está vigente y que sin embargo el Consejo Nacional Electoral realmente nunca ha remitido una nómina de un partido. Ojo, que te voy a decir, las nóminas de los partidos están allí y reposan en la Oficina Nacional de Partidos Políticos. Es decir, tú llevaste tu nómina y ahí están todos los nombres de hace muchísimos años. Ahora bien, lo que sí puedo decir que eso es potestativo de las organizaciones, si quieren o no publicar su nómina, porque vamos a estar claros, el único partido en Venezuela que ha publicado su nómina se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene una aplicación y que cualquier persona interesada se busca para ver si está inscrito o no allí. Pero de resto, el CNE no publica nómina. Segundos para el final. ¿Qué pasará con los partidos o que no recojan la firma o que no vayan al proceso de renovación? La sentencia y la norma señala que aquellos partidos que no cumplan con el 1% en mínimo 12 entidades deberán ir a un proceso administrativo de cancelación.